Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy tenemos como invitada a una amiga muy especial, Soledad González, ingeniera industrial de profesión, pero que ha estado por muchos años ligada al negocio de property management. La verdad que Panamá ha evolucionado muchísimo en la última década. El mercado inmobiliario se ha vuelto muy atractivo para clientes inversionistas que vienen del extranjero. Y realmente, ¿por qué ha pasado esto? Pues porque Panamá tiene varias situaciones muy especiales. Primero, estamos en la mitad de toda América, con el hub de Copa. De aquí salimos sin ningún problema hacia infinidad de ciudades en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa y el resto del mundo. Segundo, tenemos una moneda estable, que es el dólar, que nos ayuda a no ser víctima de la inflación, como en otros países. La ciudad de Panamá se ha vuelto una ciudad cosmopolita en la cual tenemos gente de todas partes, lo que ha creado una escena gastronómica muy interesante. Aparte, ¿qué ocurre? Que cuando vienes a analizar el tema del real estate, el costo de mantenimiento, el cuota de mantenimiento y el costo del impuesto de inmueble mucho más bajo que en otras latitudes. Así que se mezclan muchos factores. Aquí hay estabilidad política, hay tranquilidad, hay seguridad. Todos esos factores se van mezclando y hacen que se vuelva muy interesante invertir en Panamá. Pero ¿qué pasa? Esa gente que viene de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, generalmente quieren comprar una propiedad que les dé una renta en Panamá, pero no quieren el dolor de cabeza de manejar esa propiedad. Ahí es donde gente como Soledad entra en la película y les da un servicio muy dedicado. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese servicio. Así es. Bueno, Horacio, nuestro servicio de Property Management, específicamente para proyectos de GLP, consiste en recibir las propiedades de estos inversionistas cuando así lo necesitan. Ellos son clientes muy especiales. Ellos compran, como bien dices, aprovechando pues todas las oportunidades que les brinda Panamá y esperan tener un retorno de esa inversión. Pero como bien indicas, a nadie le gusta lidiar con el dolor de cabeza de dar seguimiento a una relación de alquiler. Entonces, nosotros acompañamos a ese cliente desde el inicio, cuando recién recibe su propiedad de manos de la promotora, y lo acompañamos en todos los procesos necesarios, entiéndase, habilitar servicios, ponerlos en contacto con proveedores que les puedan brindar todo lo que requieran para tener la propiedad rental ready. Dime. Solo déjame hacerte una observación. Quizá para la persona que está aquí en Panamá siente que es muy fácil ese proceso. Claro. Pero realmente se puede complicar mucho. Sobre todo cuando eres extranjero, no conoces los caminos, los shortcuts en Panamá. No sabe cómo conectar la luz, no sabe cómo pedir el servicio de internet, no sabe a quién llamar para comprar un aire acondicionado. No solo comprarlo, que te lo instalen. Imagínate, si en la ciudad es una cosa, pero si la propiedad es en la playa, eso es un mundo totalmente diferente. Exacto. No sabes dónde ir a comprar muebles, dónde comprar sábana, toalla. O sea, todo lo que necesitas para acondicionar una propiedad. Así es, así es. Entonces nosotros nos encargamos de facilitarles la vida. Básicamente es simplificarles todo este proceso de tener la propiedad lista, asegurarnos que lo hagan con proveedores que brindan servicios de calidad. Por ejemplo, que cuando van a instalar los equipos que funcionan con gas, se aseguren de hacerlo con un idóneo, no con cualquier persona, que luego pueda ocasionar algún tema de seguridad. Entonces, definitivamente, eso es importante, esos son detalles importantes, es un valor agregado a nuestro servicio que se le brinda a este cliente, que para nosotros, por supuesto, es importante, el cliente internacional, y simplificarles la vida, que no lo vean tanto como un dolor de cabeza. Y sabe que hay una cosa que es sumamente básica, pero que también uno lo da por sentado, que es el momento de recibir la propiedad. Sí. Una construcción la hace gente. La gente no es perfecta. La construcción va a ser imperfecta. Claro. Siempre va a haber una cerradura que no cierra bien, una puerta que quedó un poquito desnivelada, un piso que a lo mejor no quedó bien pulido. Cualquier detallito
que para un cliente que viene de afuera se le vuelve un dolor de cabeza. Así es. El cliente está aquí, que conoce el mercado, que sabe cómo se maneja la idiosincrasia local, puede asimilar ese tema. Así es. Pero para alguien que viene de afuera se vuelve un dolor de cabeza. Y ahí es donde yo creo que ese servicio que tú das se vuelve invaluable. Exacto. Y lo que comentas es solamente el inicio, porque es la parte, o sea, es esa etapa donde todavía la propiedad no va a ser alquilada, pues es otra historia después. Correcto. Pero al inicio, por supuesto, el propietario, cuando es extranjero y no vive en Panamá, es difícil poder dar seguimiento a tantas cosas. Y que es algo que te iba a comentar antes. El hecho de tener un solo frente o un solo punto de contacto para poder resolver todo lo que está alrededor de tener la propiedad lista también es algo que valoran mucho. No tener que llamar a una persona para el servicio, para la luz, otra persona para... O sea, nosotros lo hacemos, lo centralizamos y le brindamos todas las opciones y todas las alternativas y, por supuesto, procedemos según lo que sea autorizado por el cliente, pero es un alivio para ellos tener a alguien a quien acudir para lo que necesiten y que nosotros, si es algo, un servicio que nosotros brindamos, lo hacemos y si no, sabemos quién sí lo hace y les podemos hacer las recomendaciones. Correcto. Y eso es importante. Eso es la primera fase apenas. Puede ser la fase de recibir la propiedad y adecuarla y ponerla en condiciones de ser alquilada. Así es. Ahora viene la segunda parte. Cuando la propiedad se recibe, como bien indicas, tiene... excepciones es lo que llamamos. Muchas veces estos clientes no pueden ni siquiera viajar a Panamá cuando les notifican que ya hay una fecha de entrega y una hora de entrega para su propiedad, para recibir sus llaves y hacer su inspección. Muchas veces no pueden venir. Realmente en la gran mayoría de las veces no pueden venir. Y entonces allí también nosotros tenemos un servicio que se les ofrece que pues, yo le llamo el handover service y que básicamente es representarlos a ellos en esa inspección. Y esa inspección es muy importante porque es la inspección donde tú levantas las excepciones que van a tener la promotora 15 días más o menos para atender. Y todo detalle que se quede por fuera de esa excepción, de esa acta de excepciones, perdón, no es que más adelante no se vayan a atender. Una promotora responsable las va a atender, pero luego es otro procedimiento, es el de garantía. Entonces las garantías, digamos que tardan un poco más en ser atendidas y lo que queremos es tener la propiedad lo más pronto posible en condiciones de ser alquilada. Valoran mucho el poder también representarlos en el recorrido y tomarnos el tiempo de hacer fotos, traducirles el acta de excepción, que por supuesto el personal de campo pues las redacta en español. Nosotros tomamos el tiempo de traducirlas para si fuera necesario. Que por lo general lo es, porque yo tengo, no sé, de 300 propiedades administradas, tengo 2 clientes que hablan español. Entonces nos tomamos el tiempo de darles... O sea, ¿sabes? De facilitarles que puedan entender qué fue lo que estaba mal cuando recibiste la propiedad. Y más importante, además de levantar la excepción, es darle seguimiento. A que se complete. Y velar porque se complete en el tiempo que se tiene que completar y luego hacer otra inspección para recibir esos puntos. Entonces, todo eso comprenderás que para una persona que no vive en Panamá, o sea, no puede estar montándose en un avión cada vez que... Exacto. Entonces, nosotros lo hacemos y la verdad es que también es algo que valoran mucho. Luego entonces viene la parte de alquilar la propiedad, ya, la parte comercial de la propiedad está lista, está preciosa, quedó divina, vamos a hacerle fotos. Lo que pasa es que hace 20 años la forma de alquilar una propiedad era poner un clasificado. Exacto. En el periódico. En el periódico. ¿No? Pero eso ya murió. Eso ya. Entonces, hoy lo que la gente tiene que entender es que hay muchísimos canales para promocionar una propiedad. Así es. Redes sociales, anuncios de todo tipo en internet. Páginas web. Correcto, páginas web. Y eso es casualmente parte de lo que ustedes también hacen, ¿no? Así es. Nosotros nos encargamos de hacer las publicaciones, de hacer el material inclusive de fotográfico, videos, lo que sea, los recorridos virtuales, lo que sea necesario para tener una buena exposición de las propiedades. Tú sabes que a mí me da risa, Soledad, porque yo a veces me meto en internet a ver propiedades que la gente alquila y que vende, ¿no? Y de repente tú ves que alguien sube una foto en que la cama sale toda revolcada. Sí. O sea, ¿cómo puede vender o alquilar una propiedad así? Exacto. Entonces, parte de lo que ustedes hacen es garantizar que el material que se use para promover el apartamento sea el material adecuado, que las fotos sean bonitas, que tengan buena iluminación, que se vean bien. Exacto. Para que sea atractivo para un cliente. Así es. Y no solo las fotos, la propiedad físicamente también, porque cada vez que nosotros tenemos una cita para mostrar un apartamento,
tampoco la propiedad puede estar ni sucia, ni con las camas... O sea, la propiedad tiene que estar perfecta para cada showing, porque el cliente que va a alquilar una propiedad se va a enamorar de esa propiedad desde el momento que abre la puerta, lo primero que ve, el olor que siente. O sea, esas cosas son clave para que un cliente se decida, sobre todo en Panamá, que los clientes buscan opciones, ¿verdad? Correcto. Entonces, si tú quieres que tu opción, dentro de todas las que están mirando, sea la que enganche a ese cliente, tienes que cuidar cada detalle de ese showing. Hasta la temperatura en la que está el apartamento. Si yo tengo que ir, prender el aire primero, prender todas las luces, que se vea súper iluminada, que huela rico. El propietario, el cliente va a abrir, o sea, se va a abrir esa puerta y se va a enamorar de esa propiedad. Dijo, no necesito mirar más, quiero este apartamento. ¿Tú sabes qué pasa, Soledad? Yo soy de los que piensa que con calor la gente no piensa bien. No, para nada. Tú me puedes enseñar lo que sea, pero si a mí me cae una gota de sudor por aquí, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar ahí. Exacto. Ya se me pasó. Y digo, entendamos que son apartamentos que se mantienen cerrados por el tiempo que se va a ir a alquilar. Entonces no puedes tener un apartamento cerrado 2 días, 3 días, y al cuarto día venir y el calor que hace en Panamá, huele a humedad, qué sé yo. Y ese es un tema también, Soledad. ¿Por qué tener a alguien en Panamá que le dé seguimiento a eso? Porque con el clima y la humedad de Panamá, si tú dejas una propiedad cerrada 6 meses, te va a salir la selva de ahí. Exacto. O sea, todo el moho, se te dañan muebles de cocina, los closets del mueble de baño. Entonces, realmente es sumamente importante ese servicio. Y además de darle ese, digamos, follow-up a la propiedad, de estar cada cierto tiempo entrando, nuestro servicio incluye limpiezas semanales mientras la propiedad es alquilada. Una vez que ya se alquila, pues claro que el inquilino se encarga de su limpieza, pero nuestro servicio es a ese propietario que no puede estar aquí velando por esa propiedad, y nosotros lo hacemos. Entonces nos encargamos de detalles como la limpieza, como el mantenimiento de los equipos, así no estén siendo utilizados, el aire apagado por mucho tiempo pues se puede dañar, entonces prenderlos de vez en cuando, hacerle los mantenimientos cuando son requeridos, darle seguimiento a la propiedad en sí. Recordemos que a ti te entregan la propiedad con un periodo de garantía. Cada cosa dentro de la propiedad tiene un periodo de garantía diferente. La ventana es un tiempo, la plomería es otro. Nosotros conocemos, por supuesto, el acta de garantías y sabemos de qué tenemos que estar pendientes antes de que vence el periodo de garantía para presentar ese reclamo a tiempo. Pero hablando de garantías, acuérdate que un apartamento, típicamente, para alquilarlo, lo mínimo que tiene que tener es aire acondicionado, línea blanca, lámparas y cortinas. Así es. Entonces, hay que saber qué garantía tiene la nevera, qué garantía tiene la estufa, qué garantía tiene el aire. Hay que darle mantenimiento a esos equipos. Exacto. Pues si no se le da mantenimiento, se deterioran. Se deterioran. Claro. Y el tema de cosas que surgen con el tiempo, que no se pueden percibir cuando estás en la entrega. Temas de, hay una puerta que no está cerrando bien, hay cosas que no se usan en la propiedad cuando se está haciendo la inspección. O sea, correcto. Yo ni duermo allí, ni me baño ahí, ni nada cuando estoy haciendo la inspección. Entonces, obviamente, cuando ya, digamos, se alquila y un inquilino está ahí que te empieza a reportar cosas importantes, nos las reporta a nosotros, no al propietario. El propietario no tiene nada que no tiene ese dolor de cabeza. No tiene ese dolor de cabeza de tener que lidiar con que, ay, a mi inquilino dice que tiene el drain que no... Nada. Nosotros nos encargamos de todo, pero entendamos que siempre hay cosas que van a surgir cuando ya una persona vive en la propiedad y que empieza a usarlo todo, empieza a usar el fregador, empieza a usar la ducha, claro. Y todas esas cosas se atienden o las atiende a quien le corresponda. Nosotros nuevamente esa es la segunda parte de la película. Coordinamos, sí. Ahora viene la tercera parte de la película. Finalmente consigue un inquilino, tú te encargas de hacer el contrato de arrendamiento, te encargas de recibir el depósito, de recibir el primer mes. Tú eres la persona que va a cobrar ese alquiler mensualmente, que eres la que va a pagar el mantenimiento del edificio, del complejo, de lo que sea. Y todos los gastos que pueda tener la propiedad. Cualquier reparación que surja, que llama al inquilino, que no le funciona la estufa, que no le baja el agua en la ducha, que se le apagó la lámpara de no sé dónde, que el aire no prende. Adivina, ¿quién se encarga de todo eso? Nosotros nos encargamos de todo. Exactamente. Y de pagar, obviamente, todos los fees que le corresponden al propietario, que tiene como obligación la cuota de mantenimiento. Por lo general los inquilinos se encargan de pagar sus utilities, pero hay negociaciones donde de pronto el propietario necesita, no, yo le quiero incluir a mi inquilino, no sé, el internet, el plan de internet, tal, nosotros lo pagamos, si hay que pagar property taxes, seguros, lo que sea. Ojalá todos fueran
inquilinos amables, considerados, cuidadosos, pero la realidad de la vida es que no es así. Pero los Así hay, que, no, afortunadamente. sí lo hay, pero también hay los que no son. Entonces, Sí. qué gran ventaja para el dueño de la propiedad no tener que lidiar con esas situaciones, Así es. sino que hay un intermediario que lo único que él le toca es recibir la platita cuando ya Así es. llega el momento, Nosotros ¿no? recibimos en los fondos de los arrendamientos, hacemos los pagos que se deban hacer, se presentan estados de cuenta bien detallados mensualmente a cada propietario de cuánto ingreso tuvo la propiedad y en qué se gastó lo que se tenga que haber gastado, cuánto queda, cada cuánto tiempo necesitas que te mande los fondos, tienes una cuenta local, te lo puedo mandar mensualmente, tienes una cuenta en el extranjero, no te lo recomiendo que sea mensual por los bank fees, pero con la frecuencia que el propietario nos pida, nosotros le enviamos sus fondos. Somos custodios del depósito de garantía. El día que se termina un contrato de renta, el inquilino sale, se hace una inspección, se hace una preinspección y una inspección final. Si hay que descontar algo del depósito de garantía, nosotros nos encargamos de hacer ese cálculo y se devuelve el restante. Si hay que devolvérselo completo, se le devuelve. O sea, toda la parte de cuentas y de cálculos y de eso que da dolor de cabeza, pues para nosotros eso es una pasión. Y dime la verdad, más allá de esa pasión, hay que tener mucho zen y mucha tranquilidad, ¿verdad? Sí, sí, claro. Porque hay veces que la gente no sabe cuál es el límite de lo que pueden pedir. Así es. Y empiezan las solicitudes un poquito más allá de lo normal. Sí. ¿Correcto? Totalmente. A la gente se le olvida qué fue lo que contrató, qué es lo que debe recibir a cambio de un alquiler. Así es. Y entonces te empiezan a pedir locura, ¿sí o no? Así es, 100%. Pero digamos que unos cuantos años de experiencia nos han enseñado cómo manejar esas situaciones de una manera educada, diplomática, Elegante. al final todo elegante. Exacto. Al final todo el mundo tiene que quedar contento. Y la verdad es que muchas veces las solicitudes, por locas que sean, nosotros accedemos y aquí está, señor, eso lo hace feliz. Entonces, ¿sabe? Al final no solo queremos tener propietarios felices, queremos tener inquilinos felices. Correcto. Queremos tener inquilinos que sepan que alquilarle una propiedad que administra property management, también al inquilino les va a resolver muchas cosas que en un arrendamiento común y corriente, no probablemente pasaría. el propietario no les va a poder dar respuesta tan rápido como nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos personal en sitio, en los proyectos, Claro, que nos permite una atención expedita. Imagínate una persona que alquila un apartamento que le pertenece a alguien que está en Canadá. Se le daña la estufa. Mientras llama al propietario que está en Canadá, mientras el tipo le responde, mientras él localiza a alguien que vaya y que le chequee, que le repare, que le pague, que todo eso, se te puede ir una semana. Así es. Así ¿No? es. Nosotros usualmente, obviamente, por obvias razones, nuestro tiempo de respuesta es menor. Nosotros tenemos personal en sitio, nosotros tenemos una red de proveedores que si no tenemos uno disponible, tenemos al otro. Y al final, lo ideal para nosotros, la meta es atender cualquier situación en el apartamento lo antes posible para que el inquilino casi que no lo perciba y pueda seguir disfrutando del bien que tiene arrendado. Claro. Sin inconvenientes. Pero también aquí es importante conversar de que hay dos tipos de alquileres. Hay el alquiler a largo plazo, que en el cual la persona de repente alquila por un año completo y en muchas ocasiones renueva, si está contenta. O tienes, por ejemplo, cuando una propiedad en la playa, donde no hay limitaciones de tiempo de alquiler, entonces ya entras en otra mecánica. Sí. Pues son gente que te alquilan por fin de semana, te alquilan por una semana, te alquilan ahí ya por no 5 son días. inquilinos, se convierten en huéspedes. Se vuelven huéspedes. Así y entonces la mecánica es muy diferente porque la rotación de la propiedad es mucho más alta, el uso y el abuso de la propiedad es muy diferente. Sí. Entonces también tienen que estar vigilantes de qué va pasando cada vez que una de esas personas sale de la propiedad. Así es. ¿No? Así es. Y obviamente es una operación más demandante, pero sí hay que estar muy pendiente de que cada vez que un huésped hace check-out, porque allá entonces se maneja el término de... Como que fuera un hotel. Como que fuera un hotel, check-in, check-out, hay que ver el tema de los horarios, hay que ver el tema del inventario, porque digamos, estas propiedades están totalmente equipadas, no Llave solamente mano. con la línea blanca y los muebles. Sábana, eso tiene toalla, cubierto, exacto. ollas. Hay que estar pendiente que sí de los inventarios, de cuando es un tema de reposiciones, porque ya las cosas tienen, ¿no?, su tiempo de vida útil, entonces hay que estar pendientes de reposiciones y demás. Claro que alquilar apartamentos por noche, y bueno, aquí en la playa sobre todo es donde más lo vemos,
quizá pueda ser más rentable por el precio que le pones a la noche. Correcto. Versus un mes de alquiler, que todos sabemos que no puedes cobrar la tarifa por noche multiplicado por 30. Sin embargo, claro, el uso de la propiedad es distinto. Cuando son long terms, ese es el hogar de la gente. O sea, la gente vive ahí. Yo no Correcto. Vine de paso por el fin de semana y ya me voy el domingo de vuelta para la ciudad. La gente vive ahí. Y eso... Cuidan más. Claro. Porque es su hogar. Es su hogar. Entonces, es una operación distinta, pero igual muy gratificante. Ok, y dime una cosa. ¿Y qué pasa cuando la mala suerte toca la puerta y te toca un mal inquilino? Bueno, en esas situaciones, básicamente, ¿mal inquilino en qué sentido? Porque, a ver, hay muchos tipos de malos inquilinos. Está el mal inquilino que es mala paga. Ajá. Está el mal inquilino que es buena paga, pero... no cuida la propiedad. Y está el mal inquilino que ni paga ni cuida la propiedad. Exactamente. Ajá, entonces... Bueno, depende de la situación. Cuando es un tema de pago, pues aquí nosotros nos regimos bajo la ley de la República de Panamá y activamos el procedimiento normal que se le activa a cualquier inquilino que esté incumpliendo un contrato por falta de pago. Ese conocimiento lo tienes tú. No lo tiene la persona que está sentada en Canadá, en Colombia, en Estados Unidos. Exacto. A nosotros nos toca también hacer un poco de docencia, ¿no? Y especialmente pues son clientes extranjeros que no saben y ahora qué hay que hacer. Entonces uno le explica. Pero la realidad es que nosotros contratamos abogados que se encargan de todo el proceso. Si se necesita un lanzamiento, si se necesita una terminación de contrato formal, si se necesita algún procedimiento con el juez de paz o con la notaría, nosotros nos encargamos de organizar toda la orquesta, pues, porque pues nos corresponde como property managers, además de que recordemos que nosotros somos los arrendadores de ese inquilino. Sí. Porque precisamente para no darle dolores de cabeza al propietario, el propietario no figura en el contrato de arrendamiento. Nosotros tenemos un poder y Correcto. Nosotros somos el arrendador de toda esa gente. Entonces, al momento de una disputa o tal, somos nosotros los que tenemos que dar la capacidad de accionar legalmente claro. para hacer que se cumpla todo lo que está en el contrato. Exacto, porque, a ver, físicamente estamos acá en Panamá, entonces un propietario que sea el arrendador en otro país y que necesite accionar algún tipo de proceso legal va a ser sumamente complicado no estando en el país, no tiene las firmas, las cosas, los poderes, las visitas que tienes que hacer físicamente a Correcto. las oficinas públicas que toman los casos. O sea, claro, es mucho más sencillo para un propietario que alguien más se encargue de ese paquete. Así claro. es. Claro. Así es. Y bueno, en el caso de los malos inquilinos que no cuidan la propiedad, pues siempre, por supuesto, se tiene un depósito de garantía, se toman las medidas para lograr que esa persona, ya sea, se hacen los llamados de atención correspondientes. También tenemos un buen enlace a través del PH o la administración del PH, porque obviamente nos apoyamos mutuamente cuando se trata de residentes que, digamos, la propiedad puede estar impecable, pero no están siguiendo las normas de la comunidad. En ese tipo de cosas también trabajamos muy en equipo con las administraciones para procurar, pues, claro. que los inquilinos se comporten creo que a ti se te ha quedado por fuera mencionar algo muy importante, y es que tú tienes oficina física en cada uno de los proyectos. Así es. O sea, en realidad, todo se atiende directamente e inmediatamente. Así es. ¿Ves? Tal cual. Eso también hace una gran diferencia. Y hace una gran diferencia al momento de conseguir los clientes para que alquilen las propiedades, porque nosotros somos los únicos que estamos en el proyecto. Si una persona viene y quiere ver apartamentos de alquiler, los primeros que va a ver van a ser los que nosotros administramos, porque estamos ahí, nosotros captamos al cliente inmediatamente. Correcto. No que sea un walk-in. Entonces eso también es una gran ventaja al momento de tener las propiedades alquiladas rápido. Y dime una cosa, Soledad, por ejemplo, en tu experiencia, el perfil de cliente que te ha alquilado a ti en los últimos proyectos, tipo Coco Place, Ocean House, incluso en Playa Caracol, o sea, ¿cuál es el perfil de esos clientes? En la ciudad, la verdad es que el perfil es full cliente ejecutivo de multinacional, parejas jóvenes, son personas que, como tú indicas, acá en Panamá tenemos un montón de empresas multinacionales operando que traen ejecutivos de otros países por contratos de X tiempo. Entonces esa gente sabe que va a estar en Panamá trabajando por, no sé, 2, 3, 4 años. Cuando se les acaba el contrato seguro los mandan a otro país o de vuelta al suyo.
son clientes que definitivamente no van a pensar en comprar una propiedad porque no piensan quedarse a vivir a Panamá indefinidamente. Entonces, la alternativa siempre es un alquiler. Claro. Pero estas personas quieren vivir en lugares que queden cerca de la empresa, que queden en áreas, que es la ventaja que tiene, por supuesto, los proyectos de GLP, que están en ubicaciones perfectas, privilegiadas. Correcto. Y que, por supuesto, a eso también se le saca mucho provecho a la hora de alquilar nuestras propiedades. Pero no solo eso, Soledad, sino que típicamente es sumamente importante el tipo de inquilino que tienes. Porque tú ya sabes el perfil, ya sabes que son gente que pertenecen a compañías multinacionales. Así es. Y son gente que, como bien lo ha mencionado, andan buscando no solamente un buen apartamento, sino un complejo donde tengan todo tipo de amenidades. Así es. Que tengan el sitio para invitar amigos, que tengan donde bañar a su perrito, que tengan donde guardar la bicicleta, que estén dentro del sitio donde puedan salir a caminar. Así es. Donde tengan área para reunirse con amigos, con familiares, la piscina, el gimnasio. O sea, todo eso es un conjunto que al final forma parte de la propiedad. Correcto. Hay otra cosa muy importante, que tiene que haber un matrimonio entre administración y property management. Sí. Porque de 100%. nada le sirve al propietario tener una belleza de propiedad en un edificio que se está cayendo en pedazos. Así es. ¿No? Así que eso también parte de todo lo que envuelve a GLP y el servicio que le da a sus clientes, ¿no? Así es. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que vive fuera de Panamá y que viene a comprar una propiedad en Panamá? Contratar a Property Management de GLP. Obviamente. Mira, la verdad que ha sido una conversación muy interesante. Yo creo que hemos abarcado muchos temas. Siento que no necesariamente se puede hacer todo en una sola conversación. Así que ten la seguridad de que en el futuro vamos a seguir abarcando más temas. Claro que sí. Pero para mí era muy importante que la gente entendiera cuál es el valor agregado de este servicio y cómo lo más importante al comprar una propiedad, sobre todo en Panamá, es venir bien acompañado. Así es. Venir bien acompañado de alguien que te dé la mano en cada una de las etapas Así es. y que te lleve a garantizar que tu propiedad se mantenga bien, que retenga el valor en el tiempo y que se valorice. Así es. Así Tal que cual. bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Horacio, por Bienvenida la siempre. invitación. Gracias.